Usted y yo estamos en la primera línea y la semana pasada hablamos acerca de ¿qué? ¿Quién se acuerda de la semana pasada? Alguito, lo más mínimo. Una de las cosas bien conocidas del Evangelio. No me haga eso, por favor. Rompe mi corazón cada semana que usted se olvida lo que hemos hablado la anterior. Del reino de Dios. Muy bien. Estrellita virtual para el que lo haya dicho. Por allá. Sé que vino una voz de allá. Hablamos del reino de Dios y hablamos de que esta primera línea es cómo nosotros vemos que nuestra vida se desarrolla en el Señor. Cada día usted y yo tenemos y vivimos y tenemos decisiones y afrontamos cosas, recibimos intensa lucha en nuestra vida, en nuestra identidad, en varias áreas de nosotros, y usted y yo siempre nos hacemos las grandes preguntas de cómo significa o qué implica vivir todas estas cosas en Cristo. Cómo es que usted y yo caminamos estas cosas en el Señor, cómo es que usted y yo reconciliamos ideas de esta forma de vida con el Señor. Y entonces, la semana pasada hablamos acerca del reino de Dios porque dijimos algo bien importante. Todo inicia allí. El reino de Dios, ¿qué significa? Que Cristo se ha acercado a nosotros. Eso es la idea, eso es lo que hablamos la semana pasada. Dijimos, ¿cómo entendemos que el reino de Dios se ha acercado? Porque usted y yo vemos que Cristo, en quien se refleja toda la divinidad de Dios, se ha acercado a nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, por tanto, usted y yo dijimos que vivimos en el reino de Dios y que usted y yo estamos invitados a participar del reino de Dios. Hoy vamos a estar hablando algo importante. Yo estoy haciendo un loop ahí. Algo importante acerca de lo que significa estar en este reino de Dios y viviendo desde la identidad que Cristo nos dio. De hecho, eso es lo que leímos en Efesios 1, del 13 al 14. Sé que la lectura, obviamente, tal vez puede estar acostumbrado o no al lenguaje y suena bastante, a veces como de, pero es bastante sencilla la idea que se nos comparte ahí. Todo radica en Cristo y usted y yo tenemos nuestra identidad formada en Él. Ahora es la gran pregunta que todos algún momento nos hacemos, o que muchos tal vez lo estamos viviendo en este momento, es ¿quién soy? ¿Quién soy? Esa es una pregunta muy normal. Porque cuando yo te pregunto, hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Me vas a posiblemente decir tu nombre, me vas a decir tu edad, parte de tu identidad radica de dónde tú vienes, me vas a decir el país de donde tú eres, o tal vez no. Y luego me vas a decir ¿qué? Lo que haces. Eso es usualmente la forma de presentarse. Pero eso esconde un pequeño detalle. También describe lo que tú y yo percibimos que somos. Y esto es importante porque muchas veces en la vida tú y yo le damos esta respuesta y le damos este sentido a nuestra propia vida. ¿Quién soy? Se refleja a través del trabajo o a través de los logros que hacemos o incluso a través de errores que hemos cometido. Y hay una serie de cosas que puedan estar alrededor de esta idea de quién y tú y yo somos. Lo interesante es que ya sea que le demos virtud a las victorias o le demos honor a los fracasos, que no creo que a alguien le guste, pero muchas veces esa es la medida en la que usted y yo nos vemos, nos evaluamos. Estamos expresando que estamos construyendo la identidad que tú y yo tenemos en base a lo que tú y yo únicamente creemos acerca de nosotros. Y esto es interesante y es bueno y es importante que tú y yo podamos conocerlo. Porque tal vez estás viviendo en este círculo que está girando allí. Hace unas semanas te dije una idea similar. Y la pregunta es, si tú construyes tu identidad alrededor de tu trabajo, el momento en el que dejes de ejercer la función que ejerces, ¿dejas de ser alguien? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Pero por qué se siente como que sí?
Es interesante pensarlo. Si tu idea o tu identidad está alrededor del éxito, el momento en el que fracasas en algo, ¿dejas de ser alguien? No, ¿verdad? No debería ser así. Pero la conducta usual que vemos alrededor de nuestra vida, si somos bien sinceros y evaluamos, más o menos funciona así muchas veces. Si tú y yo ponemos nuestra percepción o nuestra identidad en el valor que recibimos a través de la descripción de otra persona, o a través de lo que la otra persona expresa por nosotros, el momento en el que no somos aprobados, ¿dejamos de ser alguien? Interesante, ¿verdad? Eso es más para los que no saben decir no, por ejemplo. Que tienen siempre que decir sí, porque si no, no se sienten aprobados, y cuando no se sienten aprobados, sienten que no están siendo una buena persona. Es interesante que todos estos pequeños detalles nos muestran esa pequeña, gran realidad que escondemos detrás de nosotros. Tú y yo tenemos una identidad. Sea como sea, hasta el punto de hoy, tú has formado la identidad tuya en base a algo. Y yo también. Cada uno de nosotros hemos formado la identidad que tenemos en base a muchas y muchas cosas que están en nuestra vida. Y antes de que te duermas, quiero decirte que lo que estamos hablando en este día tiene importancia porque si tú y yo nos hemos acercado a Cristo y el reino de Dios se ha acercado a nuestra vida, hay algo que tiene que cambiar allí. Porque la percepción de nuestra identidad ya no proviene de lo que tú y yo necesitemos construir para darle sentido a nuestra vida, sino proviene de Cristo que le ha dado ya sentido a todo. Y si tú y yo abrazamos esa verdad, hoy salimos súper victoriosos de este lugar y te prometo que luchas en tu vida y en mi vida van a cambiar de una manera radical. Entonces, vamos a meternos a explorar un poco esta idea. ¿Quién soy? Una vez más, el éxito, el dinero, apariencias, relaciones, seguridad, propósito, ¿de dónde viene tu identidad? Esto es algo valioso que tú y yo podemos explorar. Y entonces, si tú y yo nos encontramos delante del Señor, ahora le pertenezco al Rey, entonces, ¿quién soy realmente? Esto que tú y yo hemos leído en Efesios es una buena descripción de qué es lo que Dios ha hecho de antemano para que tú y yo nos apropiemos de eso como nuestra identidad. Pablo exactamente nos ayuda a entrar en esa idea. Una gran pregunta que tú y yo nos podemos hacer es, ¿quién tiene el derecho a definir quién eres? Se pone caliente la cosa, ¿verdad? Porque a nadie le gusta, ¿no? Si yo te dijera, te pondría un estatus así de frente y te diría, tienes que ser así, se pone bien incómodo, ¿verdad? Porque a nadie le gusta. Lo mismo me pasaría a mí si tú haces esto conmigo. A todos y cada uno de nosotros. Entonces es una gran pregunta, ¿quién tiene el derecho de definir quién eres? Y la verdad es que tú y yo vivimos en una cultura, en un mundo que mete muchísima presión a nuestra identidad. ¿Quiénes usan redes sociales aquí? Levante la mano, no se haga, o sea, por favor, no se haga, porque yo tengo a varios de ustedes y a varios no, pero a varios sí, y yo sé que ponen cosas. A mi WhatsApp me saca una lucecita que odio tener prendida, que es una lucecita roja que está allí, porque pone los estados de las personas y veo quiénes suben fotos, yo me entero de cosas a través de eso, como todos nos enteramos de cosas a través de eso, ¿verdad? Entonces, sí la utiliza. Pero ¿por qué le quiero mencionar eso? ¿Cómo se siente cuando le dan like a sus fotos? ¿Y cómo se siente cuando publica algo y no hay ni una respuesta? ¿Qué siente? Cuénteme. Ah, ¿verdad? Que hay una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia cuando alguien presta atención a lo que pones y cuando nadie, pareciera que los 400 contactos que tú tienes allí en el teléfono han hecho un ghost en tu publicación. Y nadie ni siquiera la ha visto y uno de queda como de, ah, caray. Puede ser que no tenga un significado para ti, pero en el general del mundo en el que vivimos, sí tiene un significado. Y sí pone una presión en el corazón de la persona. ¿Sabes por qué? Porque nuestra cultura gira alrededor de cómo se diagrama nuestra identidad, de cómo se forma nuestra identidad, de qué le da valor
a nuestra identidad. De hecho, el mundo en el que vivimos constantemente nos dice: descúbrete a ti mismo, sé fiel a tus instintos, sé fiel a tu corazón, construye tu propia identidad. Y de hecho la Escritura, de maneras muy interesantes, afronta o confronta estas ideas, como por ejemplo nos dice: no sigas a tu corazón, porque tu corazón es engañoso. Mi corazón es engañoso, tu corazón es engañoso, nuestros corazones son bien engañosos, y Dios nos coloca advertencias en base a esto. ¿Por qué te menciono esto? Porque es la cultura en la que tú y yo vivimos, es la cultura en la que tú y yo estamos creciendo, caminando, y no creciendo porque seas niño necesariamente, sino porque tú y yo vivimos, y la cultura nos va a presionar y de alguna manera va a intentar moldear la manera en la que tú y yo percibimos las cosas. Entonces, si tú y yo entendemos esto, vamos a notar de que necesitamos un punto más sólido donde podamos tener la identidad que tú y yo vivimos. Porque si tú y yo construimos en base a cosas que son movibles en nuestra vida, ciertamente va a haber una afección bastante fuerte cuando esas cosas cambien. Si tú, por ejemplo, si tu identidad está construida acerca de lo deportista que tú eres, te cuento que la edad pasa. Y te cuento que el cuerpo deja de funcionar de igual manera que cuando era joven a cuando ya está mucho más adulto, ¿verdad? Entonces, ya no vas a tener la misma capacidad, la misma potencia, la misma intensidad para practicar el deporte que tanto amas. ¿Y qué pasa? El momento en el que tú dejes de practicar esto, ¿será que perdiste la identidad de quien tú eres? Eso es algo movible, ¿te das cuenta? No es que vas a dejar de ser la persona que eras, simplemente las cosas ya no funcionan igual. Pero si tú y yo radicamos lo que creemos, lo que pensamos, lo que somos, en una idea así, que va a cambiar, ciertamente vamos a hallar sufrimiento. Lo que nos ofrece el Señor cuando tú y yo nos acercamos a Él es exactamente lo que Efesios está hablando. Nos está diciendo: Dios no ha hecho las cosas para que tú y yo tengamos como que ganarlas y subir un ranking, sino más bien no nos describe quiénes somos, sino comienza diciéndonos lo que Dios ya ha hecho. Lo que tú y yo ya tenemos para identificarnos en Cristo, sin necesidad de tener que buscar una aprobación externa, un éxito pasajero, una situación que va a transformarse por el tiempo, por la edad, por los recursos, por lo que venga que sea. Dios nos ofrece una realidad en la que tú y yo tenemos algo sólido para nuestra vida. Nuestra identidad no está como al azar en las manos de Dios, sino que Dios nos ha puesto ya una calidad, un propósito, unos detalles allí en los que tú y yo podemos pensar, en los que podemos abrazar. De hecho, si tú y yo nos metemos a ver un poquito más la Escritura, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, el Señor, en la palabra que acabamos de leer en Efesios, dice que nos ha predestinado a varias cosas, que desde antes de que tú y yo hubiésemos nacido, Él estaba obrando algo para tu vida, para mi vida. En este punto obviamente entra la relación con Cristo, pero en este punto también entran muchos otros detalles. Por ejemplo, David describe uno de los salmos y dice que en el vientre de mi madre tú me formaste, tú me hiciste. Parte de nuestra identidad, por ejemplo, lucha en que los que tienen el pelo rizado, ¿cómo lo quieren? Lacio, ¿verdad? Liso. Los que tienen el pelo liso, ¿cómo lo quieren? Rizado. Los que tienen el pelo negro, lo quieren rubio. Los que tienen el pelo rubio, lo quieren negro. Los que tienen barba, no quieren tenerla. Los que no tienen barba, lloran porque no la tienen. ¿Se da cuenta? Así funciona nuestra mente. Estoy haciendo ejemplos generales para que a todos nos pegue, ¿verdad? Para que nadie se sienta aludido de una. ¿Qué es lo que sucede con todo este punto? Con toda esta idea. Dios nos ha diseñado de la manera que nos ha diseñado, con un propósito, con gracia, con amor. Si usted se ve al espejo y dice como de, no me gusta esto, tiene un problema en la identidad, porque su identidad se está basando en algo pasajero. Y Dios nos está ofreciendo la oportunidad de que usted y yo cambiemos esa percepción y nuestra identidad, el valor que tenemos usted y yo, el propósito que usted y yo tenemos, sea en algo mucho más sólido que ha sido iniciativa de Dios, no ha sido una iniciativa del ser humano al azar.
El hombre y el ser humano y cada uno de nosotros muchas veces vivimos agotados o drenados en la cultura que estamos porque se intenta demostrar algo. Tal vez tu vida y tu lucha es de intentar demostrar que eres suficiente en algo. Suficiente buen padre, suficiente buen proveedor, suficiente, no sé, el concepto que tú tengas. Suficiente buena en la maternidad, suficiente buena en esa independencia y poder femenino. Hay muchas ideas. Todo esto gira y gira alrededor de nosotros. Y entonces el Evangelio comienza en otro lugar. Cuando tú y yo aceptamos el reino de Dios en nuestra vida, la percepción no comienza en las acciones que tú y yo podemos hacer para alcanzar un valor. Comienza en el valor que Cristo ya nos ha dado, que Dios ya nos ha dado en Cristo. Donde tú y yo no necesitamos ganarnos un valor. Donde hay algo que Dios ya nos está entregando. Y eso cambia toda la percepción que tú y yo podemos tener. ¿Por qué exactamente ha hecho esto Dios? ¿Por qué lo ha hecho así? ¿Por qué lo ha diagramado de esa manera? Para que tú y yo exactamente no tengamos una lucha en cómo poder encontrar la identidad en Él. Sino más bien tú y yo podamos ir a ¿qué? Descansar en las manos de Dios de toda la lucha que significa vivir en este mundo, tratando de proyectar o mostrar o tener o adquirir una identidad que no se tiene. Y entonces tú y yo descansamos en Él y nos acercamos a abrazar esa verdad. Y encontramos sobre qué fundamento descansa nuestra identidad. Es otra gran pregunta que nos podemos hacer. Y Efesios continúa hablando sobre esto. Pero hay dos cosas con las que tú y yo luchamos usualmente en esta idea y en este mundo. Déjame mostrarte una imagen. Hay quienes viven, como te había mencionado, víctimas de lo que han logrado. Su identidad está acerca de los éxitos y las cosas que han alcanzado y los logros que han hecho. Y usualmente citan, si ya no hay éxitos futuros, citan los éxitos del pasado. Yo una vez. Pero hay otros que viven con lo que hice mal. Y eso no se dice, pero se experimenta. Se vive como una prisión interna. Y tú y yo, cada uno de nosotros, ciertamente busca estar en alguno de esos dos lugares. Porque esas experiencias han marcado nuestras vidas. Fracasos, errores, culpa. Y por el otro lado, metas, logros, proyecciones y cosas alcanzadas. Y tal vez ninguna de las dos les podemos poner una etiqueta de completamente malas, dependiendo de qué sea. Pero lo que sí es verdad allí es que ninguna de las dos es a lo que pertenecemos en verdad. Porque la identidad que Dios nos da no se construye en estos pilares que son inestables, ni los mejores momentos ni los peores momentos, sino se construye en una relación que tú y yo tenemos con Dios, en la percepción que ahora Él nos ofrece, que tú y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. ¿Quién se siente digno de que te digan, has sido creado a imagen y semejanza de Dios? Se siente extraño, ¿verdad? Pero esa es la verdad, esa es la realidad, es lo que el Evangelio nos dice. Efesios, en el versículo 7 al 10, en el capítulo 1 que tú y yo hemos leído, nos dice lo siguiente. Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados según las riquezas de la gracia que Él ha hecho abundar en nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos ha dado a conocer su voluntad, que con ese beneplácito, con esa bondad, con esa gracia, misericordia, nos ha dado estas cosas para que tú y yo disfrutemos el cumplimiento de ellas en este tiempo. Con un objetivo, reunir todo para Dios en Cristo. Tú y yo disfrutamos de estas cosas que el Señor nos promete, nos habla y nos dice, de una nueva identidad en Él, para que tú y yo podamos ser una muestra de lo que es el cuerpo de Dios, de lo que es la iglesia, que somos la iglesia. Tú y yo disfrutamos de estas cosas porque Dios desea darnos una imagen en nosotros de redención, de que no somos aceptados porque tú y yo somos perfectos o lo hemos hecho bien. De lo contrario, hemos sido aceptados aún con los errores.
pero también de que no hemos sido rechazados porque hayamos hecho mal. Dios no nos ha rechazado, con brazos abiertos más bien busca que tú y yo hayamos acercado nuestra vida al reino de Dios. Que somos redimidos porque Cristo ha pagado el precio. Y lo que pasa es que la cruz redefine todo lo que tú y yo somos. Los errores no valen más, pero las victorias tampoco valen más. Porque ninguna de las dos nos lleva a la salvación, ninguna de las dos nos lleva a ingresar al reino de Dios. Ninguna de las dos cobra una parte importante en la identidad que tenemos, ni tus errores, ni tus victorias, sino Cristo. Cristo en nuestra vida es lo que le da sentido a todo lo que tú y yo vivimos ahora. Es lo que acabamos de ver en la serie que hemos acabado de estudiar en Eclesiastés. Tú y yo hemos encontrado que todo lo que está debajo del sol es vano. Y creo que había muchas personas que realmente lo han entendido y que cada que salíamos el domingo aquí era como de, no, ya no quiero hablar de Eclesiastés. Les dije, mi esposa me dijo, ¿con qué nos vas a torturar este domingo? No soy yo. Ahí está la culpable. Pero ¿sabe por qué eso genera esa presión en nosotros? Porque usted y yo, querramos o no reconocerlo, sabemos que lo que Dios está diciendo es correcto. Sabemos que lo que Dios está mencionando es real. Dios está buscando que tú y yo podamos pasar esas situaciones de errores, pasar esas situaciones de victorias en nuestras fuerzas y acercarnos al Evangelio que nos libera de la presión de ambas cosas y más bien nos da una identidad en la que tú y yo podemos descansar, podemos vivir como con libertad. Esa es la idea que nos está invitando a abrazar. Y una idea para complementar, o una pregunta para complementar esto es, ¿esto que Dios nos ha dado puede perderse? ¿Esta identidad que Dios nos ha regalado se puede extraviar en el camino? ¿Se puede confundir allí? Ciertamente usted y yo estamos invitados a que podamos permanecer en Él. Y de hecho lo que termina diciendo Efesios en el versículo 11 al 14, Pablo continúa diciendo que usted y yo tenemos una herencia en Cristo. Que usted y yo hemos recibido la gracia del Señor para que tú y yo, no es que necesitamos seguir produciendo, seguir impresionando o seguir alcanzando o vivir derrotados por la consecuencia y la culpa de los errores que hemos tenido antes, sino más bien nos habla de que el Espíritu Santo nos ha dado una promesa y esta identidad junto con Él vienen a ser parte del sello que queda en tu vida y en mi vida que dice, ajá, por aquí pasé. ¿Vieron Toy Story? Cuando los muñequitos levantan su bota, ¿qué dice allí? Andy, ¿verdad? Sí, es más o menos así, para que tú y yo cuando levantemos el pie o veamos de a quién pertenecemos, diga Cristo. Esa es más o menos la idea. Para que tú y yo abracemos esa verdad. Ese sello nos muestra y nos da una garantía de que tú y yo pertenecemos a una familia. De que tú y yo pertenecemos a un lugar sin necesidad de buscar ser aprobados, sino porque alguien ya nos ha hecho dignos de poder entrar allí. Tú y yo gozamos de la oportunidad de tener una identidad en la cual esta identidad viene con estos bonus buenos de la vida que tú y yo a veces no esperamos. Esa identidad viene con una paternidad, que es la de Dios en nosotros. Tú y yo, y si hemos leído lo que dice la Escritura y te acuerdas lo que dice la Escritura, es que el Señor nos ha dado la oportunidad de ser, ¿qué? Adoptados en la familia de Dios. Quiere decir que en algún punto de tu historia, de mi historia, tú y yo estábamos vagando allí por lugares en algún momento. O tal vez en este punto mismo de tu historia y de mi historia, tú y yo, o tú o yo, o alguno de nosotros, está vagando por algún lugar desconectado de Dios. Pero Él nos invita a que tú y yo podamos pertenecer a la familia de Dios. Él nos invita a que tú y yo podamos acercarnos y conectar con el Señor. No
porque tú y yo necesitamos ser o hacer algo para ser aceptados. Más bien es todo lo contrario. Tú y yo hemos sido aceptados y por esa razón tú y yo caminamos en el Señor. La secuencia normal de la religión nos ha dicho, tú y yo tenemos que hacer esto para que se produzca esto. ¿Verdad? ¿O miento? Todos sabemos esta idea. Lo interesante del Evangelio que Cristo nos ofrece y viene y nos dice, ¿sabes qué? Yo he hecho esto. Tú solo puedes venir aquí y a consecuencia de esto van a fluir unas cosas en tu vida. Eso se llama el fruto del Espíritu. Tú y yo necesitamos acercarnos a Cristo porque la identidad que Él nos ha dado no es una identidad muerta. La identidad que Él nos ha dado es una identidad como embajadores, como hijos de Dios. Y esta identidad necesita manifestar algo, necesita demostrar algo. Pero las cosas no cambian simplemente por el hecho de que tú y yo en Cristo hagamos una serie de acciones para ser aceptados. No, realmente cambian porque Dios con gracia nos ha acercado. Porque si fuera por el otro lado, cada uno de nosotros hubiera sido rechazado de antemano. Porque ninguno de nosotros cuenta con la capacidad de hacerse justo delante de Dios. Por eso es que cuando tú y yo leemos la Escritura, a veces uno dice como de, qué difícil es seguir esto, qué difícil es vivir aquello, qué complejo es esto. Y no es porque sea una carga para nosotros, sino porque simplemente lo que la Escritura tiene la función de hacer es revelar que nuestro corazón es incapaz de ser justo por sí mismo. Y tú y yo, al acercarnos al Señor, podemos entender y saber que somos aceptados, que somos amados, pero que necesitamos demostrar ese fruto de obediencia a través de ese caminar con Él. Es exactamente lo que Efesios nos termina de decir. La idea de esto es que tú y yo abracemos esta verdad por una simple razón. Para que cuando tú y yo tengamos que pensar en nuestra identidad, pensemos lo siguiente, que hemos sido escogidos por Cristo, hemos sido adoptados por Cristo, hemos sido redimidos, perdonados por Cristo y hemos sido sellados con la identidad que Dios nos ha dado. Gran pregunta aquí. ¿Esto se vive o no se vive en nuestras vidas? ¿Esto lo estás viviendo tú o no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo estamos caminando? ¿De qué manera lo estás teniendo? Y esa es una pregunta que solamente, pues realmente tú puedes responder. La pregunta no es tanto cómo me veo a mí mismo, sino la pregunta es, ¿estoy en Cristo? ¿Estoy en Cristo? No sé cómo puedes responder esta pregunta. A nivel personal, ciertamente tienes que hacerlo, pero creo que hay unos buenos indicadores. Uno de los indicadores que tú y yo podemos abrazar y podemos decir, esto realmente sí tiene un sentido, es que si tú y yo estamos en Cristo, vamos a buscar conocerlo más. No solo un domingo al mes o un domingo cada cierta vez, sino tu vida y mi vida van a tener ese deseo de conocerlo más. Gran respuesta. ¿Cómo lo sientes semana a semana? ¿Lo vives, lo experimentas, lo mantienes así? Es algo que nos puede dar una buena evidencia de si tú y yo estamos caminando en Él. Como sabes, tengo la intención de que tú y yo nos preguntemos cosas en este día y cada domingo. Así que aquí hay dos buenas preguntas que tú puedes discutir con la persona que está a tu lado. Así que si hay alguien solito, por favor, siéntese al lado de una persona. No vale que hagas las preguntas con la bebé, Jorge. La bebé no te va a responder. Es que viste tu sonrisa. Entonces, siéntese al lado de una persona y reflexiones sobre estas preguntas. La primera, ¿qué cosas estoy usando actualmente para definir mi valor? ¿Qué cosas definen tu valor? ¿Qué cosas tú utilizas para definir esto? ¿Tu trabajo? ¿Los likes en las redes sociales? ¿Qué definen el valor de tu vida? ¿Lo que tú haces? ¿La profesión? ¿El cumplir unas metas? O tal vez le dices y piensas para ti, no, es que no hay ningún valor en mí. Y la segunda pregunta es,
¿Estoy viviendo desde ser aceptado en Cristo o estoy buscando una aceptación constante? Es más, siempre la segunda es más profunda, pero trata de pensar y compartir de manera genuina lo que tienes que responder ahí. Tómate un tiempo, comparte con alguien estas preguntas. Somos fieles en preguntarnos estas cosas y responder de manera genuina. Obviamente yo sé que es difícil hacerlo con una persona al hablar. Puedes conversar acerca del tema. Pero si tú llevas estas preguntas en tu mente, en tu corazón y en especial en tu celular, para volver a verlas y leerlas, y hacértelas y responderlas de manera genuina, ciertamente vas a tener un pie para poder buscar con mayor necesidad, tal vez, y mayor decisión al Señor. Y espero que puedan ayudarte. Estamos leyendo, espero que estés leyendo, estás recibiendo Proverbios, ¿verdad? Era una de las tareas que dijimos, vamos a quedar haciendo esto. Entonces, espero que puedas estar leyendo un capítulo de Proverbios cada día recibes un mensaje. Estamos en el día 7, Proverbios capítulo 7, así que espero que tú lo puedas leer y recibes una meditación allí. Es uno de esos ejercicios que estamos buscando para que tú y yo y todos podamos mantenernos enfocados buscando y aprendiendo. Y tú sabes que cada semana te dejo una tarea aquí para que tú y yo las podamos practicar en nuestra vida. Así que esta semana quiero darte esta acción práctica. Quiero pedirte que puedas separarte un tiempito para leer Efesios, el capítulo 1 que tú y yo acabamos de leer. Sé que tiene un lenguaje que es un poco distinto, no es el lenguaje que tú y yo siempre usamos todos los días, porque obviamente está escrito en un español bastante antiguo. Entonces tú puedes buscar tal vez una versión que sea con un lenguaje un poquito más contemporáneo, y una traducción con un lenguaje más contemporáneo y tal vez te pueda ayudar a entenderlo mejor. Pero la idea de esto es pedirte que tú y yo podamos leer Efesios y puedas agarrar 3 verdades que se describen en Cristo. 3 verdades que tú y yo encontremos allí en Efesios. Las hemos visto, de hecho, aquí en el mensaje, en el servicio. Pero que tú y yo podamos ver estas 3 verdades y las podamos escribir y podamos colocarlas en un lugar visible donde tú y yo podamos recordarlas, pensarlas y leerlas durante estas semanas y decir, cada vez que tú y yo las tengamos allí y recordemos y las veamos y las leamos, poder decirnos, no viviré hoy intentando ganar una identidad, viviré desde la identidad que Cristo ya me ha dado. Y tú y yo podamos recordar esas promesas, y tú y yo podamos abrazar estas verdades, y tú y yo podamos caminar en ellas y dejar que hagan una transformación en nosotros. Tal vez una de esas puede ser, te ayudo para que puedas animarte y motivarte, tal vez una de esas verdades simplemente puede ser que tú y yo recordemos de que no necesitamos hacer nada para ser aceptados. Dios nos ha aceptado y nos acerca por la misericordia que nos entrega a través de Cristo. Entonces, tú y yo solo tenemos que responder a una gran invitación allí, a un regalo que se nos ha dado y podemos caminar abrazando esa verdad. Espero que esto pueda ayudarte mucho en el tema de tu identidad. Quiero decirte que seguir a Jesús en la vida real comienza cuando dejamos de encontrar nuestra identidad en nosotros mismos y comenzamos a encontrar nuestra identidad en Cristo Jesús. La idea de que tú y yo sigamos a Cristo es el fundamento y es lo que da funcionamiento a todas las promesas que tú y yo encontramos en el Señor. Y toda la relación que tú y yo podemos desarrollar con Dios es a través exactamente de una relación con Cristo. Entonces quiero animarte a que tú puedas abrazar esto con mayor verdad e intensidad y que puedas disfrutar de las cosas que Dios nos da, de las promesas que Él nos regala y del camino que Él nos entrega. ¿Sí?